¿Alguna vez te has preguntado qué tan bien conoces realmente a las personas que dicen defender la ley? Piénsalo por un segundo. ¿Qué pasaría si alguien cuya función es juzgar, condenar y decidir el destino de otros, llevara una vida completamente opuesta cuando nadie lo está mirando? Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte más de lo que imaginas, porque esta no es solo una historia de crimen, sino de una vida doble, de secretos ocultos y de una revelación tan impactante que sacudió a toda una región. Durante años este hombre fue visto como un ejemplo de autoridad y rectitud, un juez respetado, temido por muchos, admirado por otros. Sus sentencias eran firmes, duras, casi implacables, especialmente contra ladrones y delincuentes comunes. En la sala del tribunal no había espacio para la compasión. La ley era la ley, y él se encargaba de aplicarla con rigor absoluto. Para la sociedad, representaba orden, justicia y moral. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una fachada? ¿Y si, detrás de esa toga se escondiera algo completamente inimaginable? Tal vez tú ya hayas escuchado historias sobre personas con vidas secretas, sobre alguien que parecía común, normal, incluso ejemplar, hasta que un día todo salió a la luz. Este caso va mucho más allá. Aquí hablamos de alguien que no solo conocía el sistema, sino que lo utilizaba a su favor. Mientras de día condenaba a criminales sin pestañear, por la noche se movía en un mundo oscuro, silencioso y cuidadosamente oculto. Un mundo donde las reglas eran otras y donde él no era juez sino líder. Fica conmigo hasta el final de este relato, porque cada detalle que aparece en el camino hace que la historia sea aún más perturbadora. Nadie sospechaba, ni colegas ni ciudadanos, ni siquiera quienes habían sido castigados por sus decisiones más severas. Todo parecía encajar perfectamente en la imagen de un funcionario ejemplar. Pero como ocurre con muchos secretos revelados, siempre hay pequeñas grietas, señales casi invisibles, que con el tiempo comienzan a levantar preguntas incómodas. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja, aunque no sepas explicar exactamente qué es? En esta historia, esas sensaciones existieron, pero fueron ignoradas. Después de todo, ¿quién desconfiaría de un juez conocido por su mano dura contra el crimen? Su autoridad era incuestionable, su palabra tenía peso, y su reputación parecía intachable. Esa es justamente la parte más inquietante de las vidas aparentemente comunes. Cuanto más perfectas parecen, más profundo puede ser el abismo que esconden. A lo largo de esta historia, vas a notar cómo el poder, el control y la doble moral se entrelazan de una forma escalofriante. No estamos hablando de un error aislado, ni de una tentación momentánea, sino de una estructura cuidadosamente construida, mantenida en secreto durante años. Un juego peligroso donde cada día representaba un riesgo, pero también una sensación de impunidad absoluta. ¿Te imaginas descubrir que la persona que te habló de justicia, que te señaló con el dedo y te condenó, en realidad vivía de aquello que decía combatir? Esa es la esencia de esta historia, y es lo que la convierte en una de las revelaciones más chocantes dentro del subnicho de vidas dobles y secretos inimaginables. Y lo más inquietante es pensar cuántas historias similares pueden existir sin que nadie lo sepa todavía. Lo que empieza como un retrato de autoridad y orden, pronto se transforma en algo mucho más oscuro, y a medida que avanzamos, cada capa que se desprende revela una verdad más perturbadora que la anterior. Prepárate, porque a partir de aquí, nada es exactamente lo que parece, y el primer indicio de que algo estaba muy mal surgió cuando menos se esperaba. Durante años, nadie tuvo razones para dudar de él. Su nombre era sinónimo de respeto,
Su cargo imponía autoridad y su presencia transmitía una sensación de orden que tranquilizaba incluso a quienes no entendían del todo cómo funcionaba la justicia. A los ojos de la sociedad, era el tipo de juez que muchos creen que no existe más: serio, incorruptible, comprometido con la ley y con un discurso moral que parecía inquebrantable. Cada vez que aparecía en público, reforzaba esa imagen de hombre correcto, guiado por principios firmes y por una noción clara de lo que estaba bien y lo que estaba mal. En los tribunales, su comportamiento era casi pedagógico. Hablaba de responsabilidad, de consecuencias, de la importancia de respetar las reglas para que la sociedad funcionara. No era raro que sus sentencias vinieran acompañadas de comentarios que iban más allá del código penal. Para muchos, aquello era señal de carácter. Para otros, una demostración de liderazgo. Nadie veía exageración, veían convicción. Esa postura moralista, repetida una y otra vez, construyó una confianza profunda. Colegas confiaban en su criterio. Ciudadanos confiaban en su palabra, y el sistema confiaba en su capacidad de representar la ley sin fisuras. Esa confianza no surgió de la nada. Fue el resultado de años de coherencia aparente, de decisiones que, vistas desde fuera, seguían una lógica clara. Cuando condenaba, lo hacía con argumentos sólidos. Cuando absolvía, explicaba con la misma firmeza. No daba margen a interpretaciones ambiguas. Todo parecía parte de una mentalidad orientada al orden y al control, como si su misión personal fuera sostener un equilibrio que otros no lograban mantener. En un contexto donde muchos desconfiaban de las instituciones, él se convirtió en una figura casi tranquilizadora. Su imagen pública también se fortalecía fuera del tribunal. Entrevistas puntuales, apariciones discretas, siempre con el mismo tono sobrio y medido. Nunca buscó el protagonismo exagerado, lo que paradójicamente aumentaba aún más su credibilidad. Parecía alguien que no necesitaba probar nada a nadie, alguien que ya había conquistado su lugar por mérito propio. Y cuanto más sólida se volvía esa percepción, más difícil resultaba imaginar que pudiera existir algo distinto detrás de ella. Pero ahí es donde la historia empieza a incomodar, porque cuando una imagen es tan perfecta, tan bien construida, vale la pena preguntarse qué la sostiene. Nadie cuestionaba sus motivaciones, nadie revisaba sus bastidores. La idea de que un juez con ese perfil pudiera esconder una verdad oculta parecía absurda, y sin embargo, es justamente esa certeza colectiva la que crea el terreno ideal para que ciertas decisiones pasen desapercibidas. Ahora, quero ir ainda más profundo nesse asunto, porque entender la imagen pública impecable de este hombre no es solo describir cómo lo veían los demás, sino analizar el impacto que esa percepción tuvo en todo lo que vino después. La confianza funciona como un escudo. Protege, legitima y en algunos casos ciega. Cuando alguien es visto como una autoridad moral, sus acciones rara vez son cuestionadas. Sus errores se minimizan. Sus ausencias se justifican. Sus contradicciones se explican como malentendidos. En el fondo, esta historia también es sobre cómo la mentalidad colectiva puede ser moldeada, sobre cómo una figura bien posicionada influye en la forma en que otros interpretan la realidad. Cada discurso moral reforzaba la narrativa de que él estaba del lado correcto. Cada condena severa alejaba cualquier sospecha. Era una jornada silenciosa de consolidación de poder simbólico, donde la apariencia de rectitud se convertía en una herramienta tan fuerte como la ley misma. Con el tiempo, esa imagen dejó de ser solo una percepción externa y pasó a definirlo por completo. Él no era solo un juez, era ese juez, el ejemplo,
el parámetro. Y cuando una persona ocupa ese lugar, el margen para el cuestionamiento se reduce drásticamente. Todo encajaba demasiado bien, tan bien que nadie se detenía a observar las pequeñas incoherencias, los detalles que no combinaban del todo con el personaje público que había sido cuidadosamente construido. Lo inquietante es que, en historias como esta, la imagen pública no es solo una máscara, sino parte activa de la estructura que sostiene la verdad oculta. No se trata únicamente de engañar a los demás, sino de crear un entorno donde ciertas preguntas nunca llegan a formularse. Y mientras todos miraban hacia el frente, confiando en esa figura de autoridad, algo se movía en paralelo, lejos de la luz, creciendo de forma silenciosa. A medida que avanzamos, se vuelve inevitable reflexionar sobre cuántas otras historias dependen de la misma lógica. Cuántas decisiones se toman todos los días amparadas por una reputación incuestionable. Cuántas transformaciones internas pasan desapercibidas porque el discurso externo es convincente. Y es justamente cuando empezamos a observar más de cerca esa imagen pública, tan sólida y tan admirada, que surgen las primeras dudas reales, esas que ya no pueden ser ignoradas, y que empiezan a abrir grietas en una fachada que parecía indestructible. Comenta ahí. Hizo faz sentido para mí. Había algo en la forma en que dictaba sus sentencias que hacía que la sala se tensara un poco más de lo habitual. No era solo firmeza, era una dureza calculada, casi quirúrgica, que llamaba la atención incluso entre quienes estaban acostumbrados a ver juicios todos los días. Cuando se trataba de ladrones, de pequeños delitos, de crímenes que muchos considerarían menores, su postura parecía volverse todavía más inflexible. No había margen para la indulgencia. No había espacio para segundas oportunidades. Cada fallo transmitía la idea de que el error debía pagarse caro, sin excepciones. Para algunos, eso era exactamente lo que el sistema necesitaba. En un contexto donde la impunidad era una queja constante, su rigor se interpretaba como valentía. Alguien tiene que poner límites, decían, y él parecía asumir ese papel con convicción absoluta. Sus decisiones se apoyaban en la ley, sí, pero también en un discurso moral muy marcado. Hablaba de elección, de responsabilidad individual, de cómo cada persona construye su propio destino a partir de las decisiones que toma. Era una narrativa poderosa, difícil de cuestionar, porque encajaba perfectamente con lo que muchos querían escuchar. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese rigor empezó a sobresalir incluso dentro de la normalidad judicial. Las penas eran más largas, las explicaciones más severas. Los ejemplos que utilizaba en sus argumentos siempre apuntaban a la necesidad de castigo como forma de corrección. No importaba si se trataba de un robo pequeño, de una reincidencia leve o de una situación límite. Para él, la ley debía aplicarse sin matices, y cuanto más repetía ese patrón, más se consolidaba su imagen de juez implacable. Lo curioso es que casi nadie se detenía a pensar en la desproporción. El foco estaba puesto en la firmeza, no en el exceso. El sistema, en cierto modo, premiaba esa postura. Sus sentencias eran citadas, sus decisiones se convertían en referencia, y su nombre empezaba a asociarse con una idea muy clara de autoridad. Esa reputación reforzaba una mentalidad colectiva. Si alguien es tan duro con el crimen, debe ser porque cree profundamente en la justicia. Esa lógica simple, casi automática, evitaba preguntas más incómodas. Ahí es donde se planta, sin que nadie lo note, la primera semilla de la ironía, porque mientras su discurso condenaba con dureza a quienes cruzaban la línea,
Su mirada parecía cargar con algo más. No era visible, no era explícito, pero había una intensidad particular en la forma en que hablaba de ciertos delitos, como si necesitara marcar una distancia aún mayor entre él y aquello que juzgaba, como si cada sentencia fuera también una afirmación personal, una manera de reafirmar quién era, o quién necesitaba parecer. Ahora eu quero ir ainda más profundo nesse asunto, porque este rigor no puede entenderse solo como una característica profesional. Forma parte de una transformación más amplia, de una forma de pensar que se va moldeando con el tiempo. Cuando alguien se acostumbra a decidir sobre la vida de otros, a definir consecuencias sin ser cuestionado, algo cambia internamente. Las decisiones dejan de ser solo técnicas y pasan a tener un peso simbólico. El poder se normaliza, y con él, la sensación de control. En los bastidores de esa dureza pública, empezaba a construirse una narrativa interna muy distinta, una donde el mundo se divide entre quienes merecen castigo y quienes creen estar por encima de él. Esa separación no ocurre, de golpe, sino como parte de una jornada silenciosa. Cada fallo severo refuerza una mentalidad, cada aplauso implícito del sistema valida una postura, y poco a poco, la línea entre justicia y exceso se vuelve borrosa. Lo inquietante es que nadie veía contradicción alguna. Al contrario, cuanto más duro era, más coherente parecía con su imagen pública. Nadie sospechaba que ese rigor extremo pudiera esconder algo más profundo. Nadie pensaba que detrás de esa postura inflexible pudiera existir una verdad oculta esperando el momento de emerger. La ironía, en este punto, todavía es invisible, pero ya está ahí, creciendo lentamente, alimentada por decisiones que, vistas desde fuera, parecen impecables. Y es justamente esa falta de cuestionamiento la que permite que ciertas dinámicas se afiancen. Cuando el rigor se convierte en costumbre, y la severidad en virtud incuestionable, el terreno queda preparado para que otras cosas ocurran sin ser vistas. Mientras todos observan la dureza de sus sentencias, pocos prestan atención a lo que sucede fuera del foco, a los pequeños desajustes que empiezan a aparecer en su rutina, casi imperceptibles, pero cada vez más frecuentes. Comenta ahí, hizo faz sentido para mí. Cuando el expediente se cerraba y la sala quedaba en silencio, algo comenzaba a cambiar de forma casi imperceptible. No había testigos, no había cámaras, no había aplausos ni miradas atentas. El juez, que durante el día parecía inamovible, empezaba a diluirse en una rutina distinta, una que no encajaba del todo con la imagen pública tan cuidadosamente construida. No se trataba de un giro brusco, sino de una transición silenciosa, hecha de pequeños gestos que, aislados, no decían nada, pero que juntos empezaban a formar un patrón inquietante. Los horarios eran uno de los primeros signos: salidas tardías del tribunal, presencias inesperadas en lugares donde nadie lo esperaba, una agenda que no siempre coincidía con lo que declaraba oficialmente, nada lo suficientemente grave como para levantar sospechas inmediatas, pero sí lo bastante extraño como para incomodar a quien mirara con atención. En un sistema acostumbrado a la rutina, cualquier desvío suele pasar desapercibido cuando viene acompañado de prestigio, y él tenía de sobra. También estaban las ausencias. No eran frecuentes, pero sí curiosas. Momentos en los que simplemente no estaba disponible, sin explicaciones claras, sin justificativas detalladas. Para la mayoría, eso no significaba nada. Después de todo, era un juez respetado, alguien con responsabilidades, compromisos, una vida privada que nadie se sentía con derecho a cuestionar.
Esa confianza funcionaba como una capa protectora que hacía que ciertos comportamientos se normalizaran sin ser analizados. Su manera de relacionarse fuera del ambiente formal también empezaba a mostrar matices distintos, personas con las que no se lo asociaba, encuentros que no figuraban en ningún registro oficial, movimientos que no coincidían con el discurso sobrio y predecible que sostenía durante el día. No había escándalos, no había excesos visibles. Todo estaba envuelto en una discreción absoluta, como si cada paso fuera calculado para no dejar rastro. Ahora eu quero ir ainda mais profundo nesse asunto, porque es justamente en esta zona gris donde las historias más perturbadoras suelen gestarse. La vida fuera de los holofotes no siempre es escandalosa, muchas veces es simplemente diferente, y esa diferencia, cuando se repite, empieza a revelar una transformación silenciosa. No es que dejara de ser juez al terminar el expediente, sino que parecía adoptar otra mentalidad, una que no necesitaba la validación pública ni la coherencia con su discurso oficial. En los bastidores de su rutina nocturna, la disciplina seguía presente, pero aplicada de otra manera. No había improvisación. Sus movimientos parecían responder a una lógica interna que nadie más conocía. Cada salida tardía, cada cambio de hábito, cada decisión, aparentemente menor, formaba parte de una jornada paralela que coexistía con su vida pública sin tocarla directamente. Esa separación tan bien definida es lo que hacía todo aún más difícil de percibir. Lo inquietante es que nadie veía contradicción alguna. Para el entorno, era simplemente un hombre reservado, meticuloso, quizá demasiado comprometido con su trabajo. Nadie pensaba que esos comportamientos pudieran estar conectados con algo más grande. La imagen pública seguía intacta, funcionando, como una pantalla que desviaba cualquier mirada curiosa. Y cuanto más sólida parecía esa fachada, más invisibles se volvían los detalles que no encajaban. En este punto, la historia todavía no ofrece respuestas claras, solo sensaciones. Algo no termina de encajar, pero no hay pruebas, solo indicios dispersos. Y es precisamente esa falta de evidencias concretas la que permite que la verdad oculta siga creciendo en silencio. Porque cuando una persona domina también su imagen, también aprende a controlar lo que muestra y lo que esconde. Mientras todos seguían viendo al juez implacable, al defensor incansable de la ley, otra rutina avanzaba en paralelo, sin aplausos ni reconocimiento, sostenida por decisiones tomadas lejos de la luz. Y es en ese espacio, donde la normalidad se mezcla con lo inexplicable, que comienzan a aparecer los primeros hilos sueltos, esos que más adelante se volverán imposibles de ignorar. Escribe ahí en los comentarios. Algo no encaja. Al principio, nada. Parecía lo suficientemente sólido como para preocupar a alguien. Eran solo pequeños acontecimientos, detalles sueltos que, vistos de manera aislada, no decían demasiado. Pero cuando se los observa con distancia, empiezan a adquirir otro peso. Una investigación paralela que surgió casi por casualidad, un cruce de datos que no buscaba nada específico, y terminó encontrando algo fuera de lugar. No se trataba aún de una acusación, ni siquiera de una sospecha formal, sino de una sensación incómoda que comenzaba a instalarse en segundo plano. Uno de los primeros indicios fue una coincidencia improbable, un operativo policial que falló por minutos, una información que parecía haber llegado antes de tiempo a oídos equivocados. Nada concluyente, pero lo suficiente como para levantar una ceja. En contextos complejos las coincidencias existen, claro. El problema es cuando empiezan a repetirse siempre alrededor del mismo eje. Y eso fue exactamente lo que empezó a suceder. Cada vez que algo no salía,
Como estaba previsto, el rastro terminaba pasando cerca de la misma figura, aunque sin tocarla directamente. También hubo errores, pequeños, casi imperceptibles, cometidos por personas que se creían intocables, un movimiento mal calculado, una comunicación fuera de horario, una decisión tomada con exceso de confianza. La cuadrilla, hasta entonces invisible, dejó escapar señales mínimas de su existencia, y aunque nadie podía afirmar con certeza qué estaba ocurriendo, esos fallos comenzaron a alimentar preguntas silenciosas, no las que se hacen en voz alta, sino las que se guardan porque parecen demasiado grandes para formularse sin pruebas. En paralelo, apareció algo aún más delicado, una denuncia anónima, breve, imprecisa, sin nombres claros ni acusaciones directas. Podría haber sido descartada como tantas otras, pero había en ella un conocimiento interno, un detalle específico que no cualquiera podría inventar. No señalaba al juez de forma explícita, pero lo rodeaba. Hablaba de bastidores, de decisiones que se tomaban fuera del alcance institucional, de una estructura que se sostenía gracias a una confianza mal colocada. Era suficiente para no ser ignorada. Ahora eu quero ir ainda más profundo nesse asunto, porque estos primeros indicios no funcionan como pruebas, sino como detonantes de una transformación en la forma de mirar. Cuando algo no encaja del todo, la percepción cambia. Lo que antes parecía normal empieza a verse bajo otra luz. Horarios, ausencias, decisiones pasadas, todo se reinterpreta, no porque haya certezas, sino porque la mentalidad deja de ser ingenua. La confianza cede espacio a la observación, una investigación secundaria, que no tenía relación directa con él, comenzó a cruzar datos de manera casi accidental, movimientos financieros que no coincidían con perfiles conocidos, vínculos indirectos entre personas que, en teoría, no deberían estar conectadas. Nada apuntaba directamente a un juez respetado, pero el mapa que se iba formando empezaba a mostrar una estructura más amplia de lo esperado, y en ese mapa, su nombre aparecía siempre cerca, aunque nunca en el centro. Ese es el momento más delicado de cualquier revelación, cuando la verdad todavía no es clara, pero ya no puede ser ignorada. Cuando las decisiones pasan a tomarse con cautela, no porque haya una acusación formal, sino porque el impacto potencial es enorme. Nadie quiere creer que alguien con tanto poder y prestigio pueda estar involucrado en algo así. La resistencia interna es fuerte. Aceptar esa posibilidad implica cuestionar no solo a una persona, sino a todo un sistema que la sostuvo. Mientras tanto, él seguía actuando como siempre. Su discurso moral no cambió. Sus sentencias continuaron siendo severas. Su imagen pública permanecía intacta, pero en los bastidores, algo ya había empezado a moverse. Miradas más atentas, silencios más largos, decisiones tomadas con mayor cuidado. La jornada paralela que durante tanto tiempo había pasado, desapercibida, comenzaba lentamente a dejar huellas. Lo inquietante es que estos indicios no gritaban, susurraban, no buscaban escándalo, sino coherencia, y cuanto más se analizaban, más difícil se volvía atribuirlos al azar. La verdad oculta todavía no se mostraba por completo, pero ya estaba presente, como una sombra que crece al final del día, anunciando que algo está a punto de cambiar. Y aunque nadie podía decirlo con certeza, la sensación era clara. Lo que hasta entonces había sido una serie de coincidencias aisladas estaba empezando a formar un patrón que, una vez visto, ya no podría deshacerse con explicaciones simples. Escribe en los comentarios, nada es casual. A medida que esos indicios empezaron a alinearse,
La percepción cambió de forma silenciosa pero irreversible. Ya no se trataba solo de comportamientos extraños o coincidencias incómodas. Las piezas comenzaban a encajar en un diseño mucho más complejo, uno que obligaba a replantear todo lo que se creía saber. La investigación paralela, que al inicio parecía distante, empezó a revelar conexiones más profundas. Personas que no deberían conocerse compartían intermediarios. Operaciones que parecían aisladas seguían una misma lógica. Y poco a poco, el foco dejó de estar en los ejecutores visibles para desplazarse hacia algo más estructural. Lo perturbador fue entender que el juez no aparecía en los márgenes de ese esquema. No surgía como un nombre ocasional, ni como un contacto secundario. Su presencia se insinuaba de forma estratégica, siempre en puntos clave, siempre en momentos decisivos. No era alguien que simplemente facilitaba información o miraba hacia otro lado. Todo indicaba que cumplía un papel mucho más central, uno que exigía planificación, visión y una capacidad de decisión que solo alguien con poder real podía tener. Ese descubrimiento no llegó de golpe. Fue una revelación gradual, casi dolorosa, porque implicaba aceptar algo que durante mucho tiempo parecía imposible. Cada nuevo dato no anulaba el anterior, lo reforzaba. Rutas que se repetían, tiempos que coincidían con una precisión inquietante, decisiones tomadas por la organización criminal que parecían anticipar movimientos del sistema judicial. No había certezas absolutas todavía, pero la lógica interna era demasiado consistente como para ser ignorada. Ahora, eu quero ir ainda más profundo nese asunto, porque es en este punto donde la historia deja de ser solo inquietante y empieza a ser verdaderamente chocante. Entender que alguien puede ocupar dos lugares opuestos al mismo tiempo requiere revisar la mentalidad con la que solemos clasificar a las personas. No estamos hablando de una doble vida improvisada, sino de una estructura sostenida por una disciplina extrema. Durante el día, la autoridad absoluta. Durante la noche, la coordinación silenciosa de algo mucho más grande. La investigación empezó a tratarlo con una cautela especial, no por respeto, sino por el impacto potencial de lo que se estaba descubriendo. Cada paso debía ser calculado, porque cualquier error podía destruir pruebas o alertar a toda la red. Y cuanto más se avanzaba, más claro quedaba que él no seguía órdenes. Las decisiones estratégicas parecían partir de su entorno inmediato. Las prioridades de la organización coincidían con momentos clave de su agenda oficial. Nada de eso podía ser casual. Lo más inquietante era la coherencia. Todo tenía una lógica fría, eficiente, casi administrativa. La misma mente que organizaba argumentos legales complejos parecía capaz de estructurar operaciones criminales con el mismo nivel de detalle. Esa dualidad no mostraba contradicción interna. Al contrario, parecía alimentarse de una sensación de control absoluto, como si ambas realidades formaran parte de una misma jornada, separadas solo por el contexto, no por los principios. Aún así, la verdad completa seguía oculta. No había aún un momento definitivo, una prueba irrefutable que permitiera decirlo todo en voz alta. Lo que existía era una certeza creciente entre quienes analizaban el caso. El juez no era una pieza más del engranaje, era uno de los ejes. Y aceptar eso implicaba prepararse para una sacudida mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba al inicio. Mientras tanto, hacia afuera, nada cambiaba. Su imagen pública seguía intacta. Sus sentencias continuaban con la misma dureza. Su discurso moral permanecía firme, pero en los bastidores, la estructura empezaba a tensarse. Cada nueva revelación acercaba el momento en que sostener esa doble realidad sería imposible.
y aunque aún faltaban piezas por encajar, la dirección ya estaba clara, y el impacto de lo que estaba por emerger prometía ser devastador. Escribe en los comentarios, esto va más allá. En ese punto, la separación entre sus dos mundos dejó de ser una intuición incómoda y pasó a convertirse en una realidad imposible de ignorar. Ya no se trataba de señales aisladas, ni de interpretaciones forzadas. La vida doble estaba ahí, clara, estructurada y sostenida con una precisión que resultaba profundamente perturbadora. Durante el día, ocupaba su lugar en el tribunal con la misma postura firme de siempre, dictando sentencias severas, hablando de ley, de moral y de consecuencias. Nada en su tono, en su mirada o en su comportamiento sugería fisuras. Era el mismo juez implacable que todos conocían, pero cuando la noche avanzaba, esa figura pública se desvanecía para dar paso a otra completamente distinta. No era una transformación caótica ni impulsiva, era un cambio calculado, casi metódico. Mientras la ciudad dormía, él pasaba a ocupar el centro de operaciones de una estructura criminal que no dejaba espacio para improvisaciones. Coordinaba movimientos, tomaba decisiones estratégicas, evaluaba riesgos, no estaba en los márgenes del crimen, lo dirigía, y lo hacía con la misma frialdad con la que, horas antes, había decidido el destino de otros. La contradicción emocional de esta dualidad es lo que hace que todo resulte tan chocante, porque no estamos hablando de alguien que se dejó arrastrar por una circunstancia puntual, sino de una mentalidad capaz de sostener dos discursos opuestos, sin que uno interfiriera con el otro. De día, condenaba robos con discursos moralistas. De noche, organizaba esquemas que se beneficiaban exactamente de aquello que decía combatir. La ironía ya no era sutil, era brutal. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse asunto, porque entender cómo lograba conciliar estas dos identidades exige mirar de frente una transformación interna mucho más compleja. Para él, no parecían existir contradicciones. Cada rol tenía su espacio, su horario, su lógica. En su mente, el mundo estaba dividido en compartimentos estancos. La justicia era una cosa, el poder real, otra, y ambos podían coexistir sin tocarse, siempre que el control se mantuviera firme. En los bastidores de esa vida nocturna, su autoridad no era cuestionada. Las decisiones finales pasaban por él. Los errores, ajenos, se castigaban con la misma dureza con la que castigaba delitos en el tribunal. Esa simetría es quizás lo más inquietante, la misma estructura mental aplicada a contextos opuestos. La ley como herramienta durante el día, el crimen como negocio durante la noche. Todo regido por reglas estrictas, por jerarquías claras y por una obsesión con el control absoluto. Mientras tanto, nadie sospechaba. Sus sentencias duras funcionaban como una cortina de humo perfecta. ¿Quién imaginaría que alguien tan severo con los criminales pudiera ser uno de ellos? Esa pregunta, que ahora parece inevitable, ni siquiera se formulaba en su entorno. La imagen pública seguía siendo tan sólida que anulaba cualquier posibilidad de duda, y esa confianza colectiva era, en la práctica, uno de sus mayores activos. Lo emocionalmente devastador de esta revelación no está solo en el crimen en sí, sino en la traición simbólica que representa. Cada persona que pasó por su tribunal, cada ciudadano que creyó en su discurso, cada colega que confió en su criterio, formó parte involuntaria de una puesta en escena cuidadosamente mantenida. La vida doble no era un secreto personal, era una estructura que se alimentaba de la credibilidad de todo un sistema. Y aún así, incluso en este punto, la historia no había alcanzado su clímax.
porque aunque la doble vida empezaba a quedar expuesta para quienes investigaban, hacia afuera seguía intacta. El equilibrio era cada vez más frágil, sostenido por decisiones arriesgadas y por una confianza excesiva en su propia inteligencia. Algo tan complejo no podía mantenerse para siempre. Las dos identidades, que durante tanto tiempo habían coexistido sin colisionar, comenzaban a acercarse peligrosamente. La pregunta ya no era si esa vida doble saldría a la luz, sino cuándo y de qué forma. Y mientras ese momento se aproximaba, cada movimiento se volvía más tenso, cada decisión más arriesgada, preparando el terreno para un impacto que no solo lo afectaría a él, sino a todo lo que representaba. Escribe en los comentarios: esto es perturbador. El punto de quiebre no llegó con un gran anuncio, ni con una escena espectacular como en las películas. Llegó de la forma más incómoda posible, cuando ya no había cómo negar lo que estaba frente a todos. Las piezas que durante tanto tiempo parecieron dispersas finalmente se alinearon, y la verdad, que había avanzado en silencio, encontró el momento exacto para hacerse visible. No fue un error aislado, ni una filtración sin peso. Fue un conjunto de pruebas tan sólido que cualquier intento de explicación alternativa se volvió inútil. La caída del intocable comenzó con un movimiento preciso, un operativo discreto, planeado con extremo cuidado, consciente del impacto que tendría si algo salía mal. No se trataba solo de detener a un hombre, sino de enfrentar a una figura que representaba autoridad, moral y poder institucional. Las pruebas ya no eran indicios ni interpretaciones, registros, comunicaciones, transferencias, coincidencias temporales imposibles de justificar. Todo apuntaba en una sola dirección. El momento del flagrante fue breve, casi silencioso. Nada de discursos, nada de resistencia dramática, solo la constatación fría de que el juego había terminado. Para quienes estuvieron presentes, la escena fue surrealista. Ver a alguien acostumbrado a dictar órdenes, recibirlas sin margen de negociación, produjo un choque difícil de describir. La misma persona que durante años había decidido destinos ahora era reducida a un nombre más en un procedimiento que conocía demasiado bien. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse asunto, porque el impacto real de esa caída no se mide solo en la prisión o en las algemas. Se mide en lo que ocurrió después cuando la noticia empezó a circular y la ciudad despertó con una realidad que nadie estaba preparado para procesar. El juez respetado ya no era un rumor ni una sospecha, era un acusado. Y eso lo cambiaba todo. El efecto fue inmediato. En los tribunales el ambiente se volvió denso. Colegas evitaban mirarse a los ojos. Sentencias pasadas comenzaron a ser revisadas, no solo por cuestiones legales, sino por una necesidad simbólica de entender hasta dónde llegaba la influencia de aquel hombre. Cada fallo dictado por él pasó a ser observado con desconfianza, no porque todos fueran injustos, sino porque el sistema había perdido su punto de referencia moral. En las calles, la reacción fue de incredulidad. Personas que, durante años habían defendido su rigor, ahora se sentían traicionadas. No era solo rabia, era confusión. ¿Cómo confiar de nuevo cuando alguien tan central había utilizado el sistema para sostener una mentira tan grande? La confianza pública, una vez quebrada, no se recompone con facilidad, y esa grieta no afectó solo a la justicia, sino a la forma en que la ciudad se veía a sí misma. Las pruebas irrefutables siguieron apareciendo, no porque hicieran falta, sino porque el proceso necesitaba ser transparente hasta el extremo. Cada documento, cada registro, cada testimonio reforzaba la misma narrativa. Nada había sido improvisado.
Todo había sido sostenido durante años por una estructura que combinaba poder, silencio y una mentalidad convencida de su propia invulnerabilidad. La caída no fue el resultado de un descuido puntual, sino del peso acumulado de decisiones tomadas con exceso de confianza. Para el sistema, el golpe fue profundo, no solo por la mancha institucional, sino por la necesidad de replantear mecanismos de control que se creían suficientes. La idea de que alguien así pudiera operar sin ser detectado durante tanto tiempo obligó a revisar procedimientos, jerarquías y, sobre todo, certezas. La justicia, que se presentaba como sólida e imparcial, quedó expuesta en su dimensión más humana, vulnerable a quienes saben cómo moverse dentro de ella. Lo más perturbador de esta etapa no fue la prisión en sí, sino el silencio que siguió. Un silencio cargado de preguntas. ¿Cuántas decisiones fueron influenciadas? ¿Cuántas historias quedaron enterradas? ¿Cuántas veces la imagen de autoridad funcionó como un escudo perfecto? La caída del intocable no cerró la historia, la abrió de una forma mucho más amplia y compleja. Y mientras la ciudad intentaba asimilar el impacto, una sensación incómoda empezaba a tomar forma, porque si alguien así pudo llegar tan lejos, si el sistema tardó tanto en reaccionar, entonces la pregunta inevitable no era solo qué había pasado, sino qué otras verdades podrían seguir ocultas, esperando el momento exacto para salir a la superficie. Durante años, nadie cuestionó su figura. La directora del orfanato era vista como un ejemplo de bondad, una mujer dedicada, casi intocable, alguien que había consagrado su vida a cuidar de niños abandonados. En los eventos benéficos, su nombre era pronunciado con admiración. Las fotos la mostraban rodeada de pequeños sonriendo, siempre con un gesto sereno, siempre agradeciendo las donaciones, con palabras cargadas de humildad. Para la comunidad, ella era una santa moderna, alguien que había encontrado su propósito ayudando a los más vulnerables. Las donaciones llegaban de todas partes: empresas, iglesias, personas comunes que sentían que estaban contribuyendo a una causa justa. Ropa, alimentos, dinero, juguetes, todo pasaba por sus manos, y nadie veía problema en eso. Al contrario, su presencia generaba confianza. Si alguien merecía administrar esos recursos, era ella. Su discurso era impecable, siempre centrado en el sacrificio, en la importancia de dar sin esperar nada a cambio. Y cuanto más repetía esa narrativa, más sólida se volvía su imagen pública. Pero el tiempo tiene una manera particular de alterar las perspectivas. Los niños crecieron. Aquellos rostros que aparecían en las fotos dejaron de ser pequeños y empezaron a recordar. Al principio, eran recuerdos sueltos, sensaciones difíciles de explicar, una incomodidad persistente, una sensación de que algo no encajaba del todo con la imagen que el mundo tenía de aquel lugar. Nada concreto, solo fragmentos de una experiencia que, durante años, había sido silenciada por la falta de referencias externas. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque es justamente cuando esas voces comienzan a madurar que la historia adquiere otra dimensión. Ya no se trataba de rumores ni de interpretaciones ajenas, sino de relatos que coincidían entre sí sin haber sido coordinados, horarios estrictos, castigos disfrazados de disciplina, privilegios que solo algunos veían, y sobre todo, una diferencia cada vez más evidente entre lo que el orfanato recibía y lo que realmente llegaba a quienes vivían allí. Con el paso del tiempo, los contrastes se volvieron imposibles de ignorar. Mientras el discurso público hablaba de escasez y sacrificio, la vida de la directora comenzaba a mostrar señales de abundancia. Cambios sutiles al principio,
Un auto nuevo, viajes inesperados, reformas que no coincidían con su salario declarado. Para quienes la observaban desde fuera, nada de eso parecía alarmante. Después de todo, alguien tan buena merecía comodidad. Esa era la lógica que nadie se detenía a cuestionar. Pero para quienes habían crecido dentro del orfanato, la perspectiva era otra. Ellos sabían lo que faltaba, sabían lo que nunca llegaba, sabían cómo las donaciones se transformaban en otra cosa antes de alcanzar su destino final. No hablaban de una carencia absoluta, sino de una gestión cuidadosamente desequilibrada, lo suficiente para mantener la fachada, no lo suficiente para justificar todo lo que entraba. Y esa diferencia, vista desde adentro, era evidente. Las revelaciones no surgieron de una sola vez. Fueron apareciendo a medida que esas personas comenzaron a conectarse entre sí, a compartir historias, a comparar recuerdos. Lo que uno había vivido encontraba eco en el relato del otro. Detalles pequeños, repetidos, que formaban un patrón inquietante. No hablaban desde el rencor, sino desde la necesidad de entender, de reconstruir una verdad que había sido cubierta durante años por discursos emotivos y campañas bien diseñadas. La figura de la dona del orfanato, tan admirada por la comunidad, empezó a mostrar grietas, no porque alguien quisiera destruirla, sino porque la realidad ya no cabía dentro de la versión oficial. La transformación de su vida personal, la acumulación de bienes, la falta de transparencia en las cuentas, todo comenzaba a alinearse con aquellos relatos que habían sido ignorados por demasiado tiempo. La verdad oculta no gritaba, se revelaba con calma, pero con una fuerza difícil de detener. Lo más impactante de esta historia no es solo el desvío de donaciones, sino la forma en que la confianza fue utilizada como herramienta. La imagen de bondad funcionó como un escudo perfecto. Nadie cuestiona a quien parece hacer el bien. Nadie investiga a quien representa una causa noble. Y en ese espacio de inmunidad moral, muchas decisiones pasaron sin ser vistas, sin ser registradas, sin ser confrontadas. Mientras la sociedad seguía aplaudiendo a la benefactora, una generación entera comenzaba a revisar su propia jornada, entendiendo que aquello que creyeron normal tenía, en realidad, un costo oculto. Y a medida que esas voces ganaban claridad y fuerza, la historia empezaba a moverse en una dirección inevitable, una donde la fachada ya no sería suficiente para contener todo lo que estaba a punto de salir a la luz. Escribe en los comentarios. Las apariencias engañan. Durante años, su nombre fue sinónimo de seguridad. El salvavidas de aquella playa era casi una leyenda local, alguien a quien todos señalaban con orgullo cuando hablaban de prevención y heroísmo. Nunca perdió a nadie en el mar, repetían los vecinos, los comerciantes, los turistas habituales. Su silueta vigilando el horizonte se había convertido en parte del paisaje, y su reputación crecía con cada temporada de verano. Para muchos, era la prueba viva de que la experiencia, la disciplina y el compromiso podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cada rescate reforzaba esa imagen. Las historias circulaban rápido. Cómo había llegado justo a tiempo, cómo había sacado a una persona inconsciente de las olas, cómo había mantenido la calma cuando otros entraban en pánico. La prensa local lo entrevistaba, las redes sociales amplificaban sus hazañas, y la comunidad lo celebraba como un ejemplo de dedicación absoluta. Nadie dudaba de sus intenciones. Nadie cuestionaba la frecuencia con la que esas situaciones límite parecían ocurrir siempre bajo su guardia, pero con el tiempo, algunas preguntas empezaron a flotar,
tan sutiles como una corriente traicionera. No eran acusaciones directas, solo observaciones incómodas. ¿Por qué tantos incidentes sucedían siempre en el mismo tramo de playa? ¿Por qué casi todos los rescates ocurrían cuando él estaba de turno, y no cuando otros vigilaban el área? Al principio, esas dudas se disipaban rápido. Después de todo, alguien tan competente debía estar simplemente en el lugar correcto en el momento adecuado. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse asunto, porque es en los detalles donde esta historia empieza a revelar una transformación inquietante. Algunos bañistas comenzaron a recordar escenas que, en su momento, parecían normales. Personas entrando al mar en condiciones aparentemente seguras, movimientos extraños antes de que se diera la alarma, tiempos de reacción que no coincidían con una emergencia real. Nada concluyente, pero lo suficiente como para sembrar una sensación de incomodidad, como si algo no terminara de encajar del todo. Con el paso de los meses, ciertos patrones se volvieron difíciles de ignorar. Los afogamientos casi nunca ocurrían en días de mar particularmente peligroso. No había tormentas repentinas ni corrientes fuertes evidentes, y, aún así, las situaciones de rescate se repetían. Para algunos observadores más atentos, aquello empezó a parecer menos una coincidencia y más una puesta en escena cuidadosamente controlada. La fama del salvavidas crecía al mismo ritmo que las dudas silenciosas. Las revelaciones no llegaron de forma abrupta. Surgieron a partir de conversaciones, de comparaciones entre relatos, de personas que estuvieron cerca de los supuestos afogamientos y notaron inconsistencias. Un grito que llegó demasiado tarde, una señal que parecía ensayada, una víctima que no recordaba haber estado realmente en peligro. Poco a poco se fue instalando la idea de que esas emergencias podían no haber sido tan espontáneas como todos creían. La verdad oculta era difícil de aceptar, porque chocaba directamente con la imagen heroica que se había construido. Pensar que alguien pudiera encenar situaciones de riesgo para ganar reconocimiento implicaba revisar toda la narrativa de admiración que la comunidad había abrazado. Pero a medida que más testimonios coincidían, la historia empezó a adquirir otra forma. No se trataba de salvar vidas por vocación, sino de una jornada calculada en busca de prestigio, aplausos y validación constante. El impacto emocional de esa posibilidad fue profundo. Cada rescate celebrado comenzaba a verse bajo una luz distinta. Cada aplauso, cada titular, cada elogio público adquiría un matiz incómodo. La mentalidad detrás de esas acciones ya no parecía altruista, sino estratégica. Una búsqueda de fama sostenida por decisiones que ponían a otros en situaciones innecesarias, solo para reforzar una imagen de héroe infalible. Aún así, la historia no estaba cerrada. Todavía faltaban piezas por encajar, motivaciones por comprender, y silencios por romper. Lo que parecía una certeza absoluta empezaba a resquebrajarse, dando paso a una realidad mucho más compleja de lo que cualquiera imaginó al principio. Y mientras esa fachada comenzaba a ceder, quedaba claro que la línea entre admiración y engaño puede ser tan fina y peligrosa como el propio mar cuando nadie lo observa. De cerca, escribe en los comentarios. Nada es lo que parece. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó de alguna forma. No por el impacto en sí, sino por lo que despierta cuando uno se detiene a mirar más allá de las apariencias. Este espacio existe justamente para eso, para compartir relatos que incomodan, que invitan a reflexionar y que nos ayudan a entender mejor cómo funcionan esas capas invisibles que muchas veces pasan desapercibidas en la vida cotidiana. Si este contenido te aportó algo, si sentiste que la conversación valió la pena, considera suscribirte al canal.
Aquí seguimos explorando historias, revelaciones y miradas profundas que no se quedan solo en la superficie. Cada video es una invitación a observar con más atención, a cuestionar sin ruido y a conectar puntos que otros prefieren ignorar. Déjame también un comentario para saber que estuviste conmigo hasta el final. Puedes escribir algo simple como "To con você até o fim" o "Esa mensaje foi pra mim". Leer esas palabras ayuda a mantener viva esta conversación y a saber que no estamos solos en esta jornada de preguntas y descubrimientos. Si sentiste esa conexión a lo largo del video, un like es una forma sencilla de decirlo, no como un gesto automático, sino como una extensión natural de todo lo que compartimos aquí. Y antes de irte, hay un video aquí al lado que complementa perfectamente este tema. Si te quedaste con esa sensación de que todavía hay más por entender, clica y continúa conmigo por allá. La conversación no termina aquí, solo sigue tomando otra forma.